Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la agroconferencia Bioinsumos en el campo, cómo incluirlos en un sistema agrícola dinámico. Me presento, mi nombre es Agostina Simón, soy parte del equipo de AgroGlobal, la institución que está gestionando el ciclo de agroconferencias, junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Les cuento que el objetivo de este ciclo es generar un espacio de formación y de capacitación en tiempos de cuarentena. Y hoy en la agroconferencia tenemos a dos invitados. Por un lado, el ingeniero agrónomo Alejandro Pérez, profesor de fitopatología y director del Centro de Transferencias de Bioinsumos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y por otro lado, al ingeniero agrónomo Ignacio Rolaister, profesor también de fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, antes de comenzar, les cuento que tienen un espacio de chat a donde pueden dejar sus consultas para los disertantes que van a ser leídas en el transcurso de la charla. Y bueno, nada, agradecerles a todos por sumarse una vez más y les doy el paso ahora a los ingenieros para que puedan comenzar la charla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Agostina? Sí, se escucha perfecto. Sí, bueno, perfecto. Entonces comenzamos con la presentación y ahí, bueno, hacemos una breve introducción y empezamos. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, vamos. ¿Se ve bien? A ver, ahí está, ahora sí. Excelente. Bueno, perfecto. Como decía recién Agostina, tanto Ignacio como yo trabajamos en la cátedra de fitopatología y a su vez tenemos un centro, que es el Centro de Transferencia de Bioinsumos, fue creado hace un año, un poquito menos de un año, pero hace ya más de 10 años que venimos operando desde la cátedra de fitopatología con toda esta temática de bioinsumos y estudio de la biología del suelo y demás, así que vamos a tratar en este poco tiempo que tenemos de darle un pantallazo general de lo que son los bioinsumos, cómo se incluyen en un sistema agrícola, que hay muchas cosas para tener en cuenta, así que la idea de esto es dar una charla introductoria, por decir así, porque es un tema que es muy difícil agotarlo, y menos en tan poco tiempo, pero va a estar nuestro contacto para consultas posteriores a la charla esta. Y en septiembre aproximadamente vamos a alargar un curso en donde vamos a tener más tiempo, así que bueno, la idea es tratar de desplayarnos un poco en esto y de hacer que entiendan un poco esta temática. Bueno, vamos a comenzar. Yo acá en esta diapositiva, básicamente comienzo con un párrafo, con un pedacito de una definición de lo que es la definición del suelo. No sé si alguno de ustedes se detuvo a pensar alguna vez una definición de suelo. Y vean que dice que se denomina suelo a la parte de la superficie de la corteza terrestre biológicamente activa. Después sigue una definición muy larga, pero a mí me interesa tocar esto, que suelo se denomina esta y muchas definiciones a la parte que es biológicamente activa. Y yo uso esto para hacer un par de preguntas a la audiencia. ¿Ustedes hablan de calidad biológica en su suelo, en sus huertas, en sus campos, en su sistema de producción? Cuando llevan a analizar un suelo, van al laboratorio y dicen, hacemos un análisis de actividad biológica. Yo creo que el 99,9% de los que están escuchando esta charla solamente van y piden calidad físico-química, presencia de sales, conductividad eléctrica, de nutrientes, aniones, cationes, y no piden, o no se habla o no se conoce de una actividad o conocer cómo está mi suelo dentro de lo que es el punto de vista biológico, qué es lo que hay de vida en mi suelo. Entonces, acá rápidamente les muestro un ejemplo para que tengan una idea de lo que significa la fracción viva en un suelo. Como pueden ver ahí, que esto es un suelo sin alteración, o sea, no es un suelo cultivado, es una pradera de clima templado, una pradera natural sin modificaciones, y pueden ver los kilos por hectárea que representa la fracción viva.
y pueden ver que hay más de 6.000 kilos constituyendo por hectárea en los primeros centímetros de suelo, constituidos por hongos, bacterias y demás organismos. ¿Y a ustedes les parece que toda esta actividad, todos estos microorganismos, están haciendo algo en el suelo? Están haciendo todo en el suelo. Están haciendo un nexo entre la parte física, entre la parte química y entre las plantas o el cultivo. Entonces, cuando uno empieza a estudiar este tema, se puede ver que en los suelos cultivados, dependiendo el grado de intervención que tiene ese suelo, esa biomasa microbiana se puede reducir un más de 40%, e incluso hay citas que se reducen un más de un 80%. Y no solo eso, sino que esa reducción trae aparejado en que se reducen ciertos microorganismos y otros aumentan dentro de ese porcentaje bajo, que por lo general son los microorganismos perjudiciales y no los benéficos. Entonces acá uno entra en un concepto que se denomina vacío biológico, en donde ese suelo deja de tener la fracción equilibrada de la parte viva y empieza a tener problemas de fertilidad, de compactación, o sea, todos los problemas que ustedes ven físicos y químicos en el suelo está directamente ligada a la fracción viva del suelo. Entonces, esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que significa y hablar de 20.000 kilos de hongos y bacterias en una hectárea de suelo. Ustedes ahí ya se dan una idea de que realmente en el suelo hay más parte viva que parte muerta, por decirlo de alguna forma. Retomando o volviendo en el tema de los microorganismos, ¿qué tipos de microorganismos podemos encontrar en el suelo? Muchísimos tipos de microorganismos. Acá en esta diapositiva muestro los principales, los más importantes, o sea, microorganismos que solubilizan nutrientes como el fósforo, fijadores de nitrógeno. Ahí, como vemos, el ulolítico o el lignolítico son aquellos microorganismos que son encargados de degradar la materia orgánica, que está compuesta principalmente por celulosa, que es la más abundante en nuestro campo, que es la que hace de que nuestro campo no empiece a apilarse toneladas y toneladas de materia orgánica y que empiecen a degradarse, con una importancia importantísima, porque esa materia orgánica que se degrada rápidamente se dispone en el complejo de intercambio y entra a ser absorbido por las plantas. Detoxificadores de suelo, hay microorganismos que eliminan metales pesados, plomo, un montón de restos de plaguicidas que están en constante acción y degradando toda serie de productos indeseables. Y así como les menciono, pueden ver que hay un montón de microorganismos y muchos de esos también tienen una actividad como antagonistas de fitopatógenos. ¿Qué es eso? Antagonistas de fitopatógenos son aquellos microorganismos que van a estar en contra o van a estar luchando contra aquellos microorganismos que se van a encargar de enfermar las plantas. Entonces, ustedes imagínense que toda esta batería de vida que tenemos en el suelo es lo que nosotros llamamos muchas veces los servicios ecosistémicos, que son miles y miles de millones de dólares al año que nosotros no gastamos y lo ganamos con lo que nos brindan estos microorganismos. Un poquito para relacionar la parte biológica con la parte física y química del suelo, podemos hablar de las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son digamos, es la fracción más estable del suelo y que está en constante interrelación con estos microorganismos. Estas sustancias húmicas tienen la capacidad de agrupar las partículas del suelo formando poros. Al formar poros, en el suelo hay oxígeno. Al haber oxígeno, estos microorganismos respiran, porque la mayoría de estos microorganismos benéficos respiran y se nutren de ese oxígeno para ejercer actividades metabólicas. Entonces, al haber alta cantidad de sustancias húmicas, tenemos muy buena capacidad de agrupación o de formar poros y haber oxigenación. También estas sustancias húmicas aumentan la disponibilidad de nutrientes. ¿Qué hacen estos húmicos? Se unen a la fracción mineral, a las arcillas y a otro tipo de materia orgánica, formando verdaderas esponjas, que eso hace que se mejore la retención del agua, disminuyen la lixiviación de esos fertilizantes que nosotros ponemos, que por ejemplo los nitratos en agua, que es algo tan
problemático y que ustedes pueden ver que cada vez más hay más dispenser porque no se puede tomar el agua de la canilla. Bueno, uno de los problemas son la lixiviación de la urea, por ejemplo, un fertilizante nitrogenado que hace que se vaya al agua. Bueno, las sustancias húmicas son la base para que esos microorganismos vivan, se reproduzcan, respiren. Entonces, un poco retomar de ver la vida que tenemos en el suelo, qué tipo de microorganismos benéficos tenemos y cuál es su interrelación con la fase inorgánica del suelo. Ahora, es muy lindo todo esto, pero ¿cómo hacemos nosotros para estudiar o para ver cómo es esa interrelación en el suelo, cómo se están relacionando, cómo están actuando? Hay muchos tipos de técnicas. Una, y muy importante y bastante descriptiva, es el tipo de análisis de cromatografía del suelo. Que la técnica de cromatografía del suelo son técnicas de laboratorio en donde básicamente, no voy a explicar cómo se hace y demás por cuestión de tiempo, pero la cromatografía del suelo me va a dar estos circulitos. Yo saco una muestra de suelo, lo llevo a analizar al laboratorio y me va a dar estos distintos tipos de dibujos, por decirlo de alguna forma, en donde, por ejemplo, en el análisis de la izquierda, me está diciendo que un suelo con muy buena salud biológica, química y física. ¿Por qué? Porque yo veo en estas depresiones que me indique que hay buena actividad enzimática, y así voy analizando ese estudio, y en contraposición de que me dice que es un suelo desequilibrado versus que tiene compactación de suelo. Entonces, se puede sacar mucha información de esto y uno puede tener una relación o una idea de cómo está este suelo en cuanto a lo biológico, lo químico y lo físico. O sea, ya ahí ya estamos sacando un análisis físico-químico a un análisis físico-químico biológico. También tenemos muchísimas técnicas. Yo acá cito algunas de las tantas que hay, como por ejemplo actividad metabólica. Si yo hablé de que hay muchos más poros en el suelo, voy a tener más producción o más capacidad, más actividad respiratoria en lo que es oxígeno y dióxido de carbono. Voy a tener mayor actividad enzimática. ¿Por qué? Porque va a haber más microorganismos degradando. Va a haber mayor recuentos poblacionales de los famosos grupos funcionales que les mostré recién, con la falencia de que hacer recuentos poblacionales a laboratorio solamente se pueden aislar o estudiar al laboratorio con técnicas normales, sencillas, el 1% aproximadamente. O sea que tenemos un 90% en donde tenemos que pasar a otro tipo de análisis. No quiero ser tan meterme tanto en este tema porque da para hablar mucho, simplemente para demostrarle como que tanto ustedes van a un laboratorio y analizan su suelo para ver cuánto nitrógeno, cuánto fósforo tiene, también se pueden tener en cuenta todo este tipo de análisis para empezar a estudiar esa vida en el suelo. Todos estos microorganismos que nosotros vemos en su constante interacción, nosotros los clasificamos. Ellos no se clasifican y cumplen muchas funciones, pero nosotros básicamente, o las clasificaciones que van a ver constantemente, son clasificar los microorganismos como biofertilizantes o como biocontroladores. Como biofertilizante es la parte que mencionamos recién: fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo y de demás nutrientes. Los microorganismos también producen hormonas que regulan el crecimiento, ¿tá? Por lo tanto, todas esas actividades que hacen los microorganismos van a estar ligadas constantemente a un crecimiento, un estímulo de crecimiento de las plantas. Mientras que cuando hablamos de la parte de biocontrol, ya vamos a introducirnos un poco más y explayarnos más, son diversas actividades que hacen los microorganismos para competir y para parasitar y eliminar o reducir, reducir y equilibrar esa carga de microorganismos patogénicos. Todas estas actividades ocurren en la rizósfera de la planta. O sea, toda esta interacción de microorganismos con la planta ocurren en una fracción de 1 a 2 milímetros hasta 4 milímetros entre la raíz y la planta. Esa es la rizósfera o el rizoplano. Entonces, ahí se van a dar todas estas interacciones que ya vamos a pasar a detallar algunas y ejemplificar algunas.
y todas estas interrelaciones las van a hacer estos microorganismos mediante lo que nosotros llamamos mecanismos de acción de los microorganismos, que vamos a pasar a explicar qué son estos mecanismos de acción y dar algunos ejemplos al laboratorio relacionándolos con ejemplos de campo. Pero antes de esto, quiero citar, como para tocar un tema también, esto es un concepto de control biológico. Pueden ver la fecha en que se creó este concepto, 1964. Como para que vean que lo que es control biológico y el estudio y la investigación es muy, muy añeja, incluso data de muchos años antes de esa fecha que les estoy mostrando, y habla que es una regulación de la población de una plaga por sus enemigos naturales. A partir de la década del 60 en adelante, que se dio la famosa Revolución Verde, aumentaron drásticamente la cantidad de fertilizantes de síntesis química, los plaguicidas, que lo que menos hicieron fue regular la población de una plaga por sus enemigos naturales, sino todo lo contrario. Entonces, hay una contradicción entre los conceptos antiguos y en la implementación. ¿Por qué? Porque salieron estas tecnologías que realmente dieron un giro de 180 grados a la agricultura, duplicaron, triplicaron las producciones, pero año a año fueron produciendo desequilibrios que hoy en día los estamos sufriendo y que probablemente los sigamos sufriendo por muchos años más, con la ventaja de poder revertirlo sumando esta tercera pata o una arista más a lo que es el manejo de campos, que es empezando a interactuar con lo que son bioinsumos. Y acá, bueno, vamos a pasar a explicar un poquito más sobre los mecanismos de acción, que voy a invitar a mi colega Ignacio a que explique un poco. No sé si estás escuchando. Buenas tardes. Ale, ¿querés que respondamos algunas preguntas? Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Vamos en un 30% de lo que es la presentación. Que el moderador opine si podemos contestar una serie de preguntas o las dejamos todos para el último. A mí me da lo mismo. Estamos bien con el tiempo, Ale. Contestemos las preguntas ahora. Dale, perfecto. Gracias, Nico. Bien, Ale. Te leo una pregunta. ¿Cuánto cuesta aproximadamente hacer un análisis de cromatografía? Bien, un análisis de cromatografía. En este momento no tengo bien el precio actualizado, y además va acompañado ese análisis con un acompañamiento, un seguimiento, pero eso que me escriban y yo se los voy a detallar bien, porque en este momento no tengo el precio exacto. Ese análisis lo están haciendo en Mendoza y en Buenos Aires. Yo puedo después contactarlos con las empresas que están a cargo de eso para que les detallen un poco más el precio y un poco más las características sobre eso. Bien, y la última pregunta sería si se puede relacionar cromatografía de un suelo con su recuento de micorrizas específicamente. Sí y no. O sea, sí, porque si hay presencia de micorrizas o se han inoculado micorrizas, las micorrizas van a tener cierta actividad biológica, cierta producción de sustancias como la glomalina, va a tener una cierta capacidad de relacionarlo, pero lo más importante de esto es que este tipo de análisis te da una visión cualitativa global de esos grupos funcionales. Después uno puede, paralelo a este análisis de cromatografía, hacer análisis de grupos funcionales. Entonces ahí uno va a ir específicamente a ese tipo de microorganismo, y además puede ver en el cultivo grado de micorrización. O sea que si uno quiere medir actividad de micorrizas, estudiar, hacer un análisis de croma no es lo más, no va a ser lo más específico, sino que se puede ir viendo, como ya comenté, el nivel de micorrización en planta, la presencia de ciertas enzimas. Se puede ver de otra forma más que este tipo de análisis que es más general. Bien, esta pregunta la respondo yo. Hay un estudiante que pregunta si estábamos haciendo práctica por la cuarentena, y no se está pudiendo hacer práctica por motivo de permiso, y nosotros no
en la facultad no está cerrada para lo que es cursado y alumno, y es todo virtual. Así que desde ese punto de vista, al estudiante que escribe le respondemos que no, que todavía no estamos haciendo nada, pero que el día de mañana, cuando salgamos de acá, de todo esto, de toda esta pandemia, seguramente vamos a estar informando y haciendo algunos cursitos. Y por último, Ale, hay una pregunta que dice que si se puede realizar un fertilizante con los microorganismos benéficos de la rizósfera. Y ahora yo creo que se la vamos a contestar. Sí, se puede hacer, se puede hacer todo a medida. Se puede analizar qué problema tiene, pero bueno, como decís vos, Ignacio, esa pregunta yo creo que la vamos a contestar en lo que queda de la charla. Así que si cuando terminemos la charla sigue sin contestar, la volvés a plantear y te volvemos a hacer un poquito más específico en tu respuesta. Bien. Comenzando, siguiendo con la charla, me presento, buenas tardes, noches. Mi nombre es Ignacio Rolaiser, profesor de fitopatología. Siguiendo con lo que dijo Alejandro, que nombró los mecanismos de acción, ahí tenemos en pantalla los mecanismos de acción directos, que los mecanismos de acción pueden ser directos e indirectos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Vendrían a ser, en un producto químico, el ingrediente activo. Bueno, ¿cuál es el ingrediente activo de los microorganismos? Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los directos. Dentro de estos mecanismos directos tenemos antibiosis, competencia y micoparasitismo. Cuando nosotros hablamos de competencia, ¿por qué va a competir el patógeno? El patógeno va a competir porque en el suelo, imagínense, en la rizósfera siempre hablando, que actúa, hablando de la rizósfera, son los primeros milímetros, entre 1, 2, 3 milímetros, algunos autores le hablan de 4 milímetros, es donde se produce la mayor actividad microbiana. Entonces ahí es donde mayor se produce la competencia por el sustrato, por el nutriente y por el espacio. Como nosotros, ahí tenemos un ejemplo a la derecha donde dice competencia, en donde ¿qué hicimos nosotros? Ahora en la próxima diapositiva voy a explicar bien que se están enfrentando dos hongos patógenos, uno benéfico y uno malo. Con respecto a lo que es la antibiosis, la palabra lo dice, son antibióticos. Son antibióticos y metabolitos volátiles y no volátiles. ¿Qué hacen? Si nosotros vemos la foto, fíjense que vemos un hongo, ahí estamos viendo el hongo, y vemos dos bacterias a los costados. Entonces físicamente no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Por una, lo que se llama, por una actividad enzimática que produce estos metabolitos volátiles y no volátiles. Y con respecto al micoparasitismo, el micoparasitismo vendría a ser una simbiosis antagónica. ¿Entre quién? Entre otros microorganismos. ¿Qué serían? Son estímulos químicos. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque hay 4 pasos dentro del micoparasitismo. Que ahí tenemos adhesión, enrollamiento y penetración. Pero falta uno más, que el primero vendría a ser que produce quimiotropismo. El quimiotropismo es a través de estímulos químicos. Se da generalmente no, se da siempre el micoparasitismo en hongos. Entonces, lo que estamos viendo en la foto de la derecha es un hongo y una hifa. ¿Qué hace la hifa del hongo benéfico? Capta los estímulos químicos y se va derecho a alimentarse del hongo patógeno. Entonces, ¿qué produce? Ese estímulo químico vendría a ser el quimiotropismo, que se le llama quimiotropismo positivo. Cuando llega, produce un reconocimiento. Esto es como todo, nosotros nos pueden gustar algunas comidas, en los hongos, en el suelo también les pueden gustar distintos tipos de nutrientes. Y una vez que lo reconoce, ahí pasa a lo que es la adhesión o enrollamiento y luego pasa a la penetración. Ahora vamos a explicar en la siguiente diapositiva más detalladamente lo que son los mecanismos de acción. ¿Qué es lo importante que quiero que notemos acá?
nosotros tenemos, esto es un trabajo al laboratorio primero y principal, porque hay gente que no puede estar entendiendo qué se ve ahí. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos lo que se llama caja de Petri, y en esa caja, que son las redondas, en esa caja de Petri tenemos un medio de cultivo nutritivo que viene a reemplazar la tierra, que se denomina agar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hay un patógeno, tenemos A, B, C y D. En el A tenemos un patógeno agresivo, que en este caso es Rhizoctonia. En la B tenemos Tricoderma, que vendría a ser el patógeno benéfico, versus el patógeno que atacaría a la planta, que es Rhizoctonia. ¿Y qué notamos a simple vista? Lo que notamos es entre A y B, que A sería el testigo del patógeno maligno, Rhizoctonia, y creció un 50%, pero cuando lo enfrentamos literalmente, cuando lo enfrentamos con Tricoderma, ¿qué hace Tricoderma? Creció casi el 50% Tricoderma, si vemos en la placa, creció Tricoderma el 50%. Cuando Rhizoctonia, RH, creció casi el 10%. Entonces, ¿qué hubo ahí? No se tocaron, no llegaron a tocarse, hubo antibiosis. Entonces, lo que yo estoy explicando acá es bajarles a ustedes lo que sucede en un suelo. Porque todo muy lindo que se lo explique, pero si no lo ven, no se entiende. Y esto es muy amplio. Si nos vamos a la parte C, a la foto C, vemos que Tricoderma no solamente inhibió, sino que también se subió. Se sube un pedazo. Entonces ahí vemos que hubo micoparasitismo. Y si vamos a la cepa D, vemos que Rhizoctonia avanzó. Y acá vendría la pregunta, no podemos interactuar, pero acá vendría la pregunta de que por qué Rhizoctonia avanzó mucho más. Y acá viene la aclaración. Nosotros debemos tener en cuenta de que no existe una cepa de Tricoderma, existen muchas cepas de Tricoderma. Entonces muchas veces el productor dice, no me funcionó Tricoderma, o no me funcionó Bacillus, o no me funcionó Pseudomonas, es decir, cualquier otro tipo de microorganismo. Nosotros ponemos Tricoderma como ejemplo. Entonces, hay distintas cepas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la selección de cepa al laboratorio, es muy importante conocer qué cepa vamos a seleccionar. La cepa que se encuentra en el cuadrante D, porque la cepa C tiene una inhibición de alrededor del 40% y la cepa D tiene una inhibición del 0%. Bien, pasemos, ahí se verá. Ahora pasamos a explicar más detalladamente lo que es la competencia. Tenemos la misma imagen que anteriormente. ¿Qué vemos acá? En A vemos Rhizoctonia enfrentado a Tricoderma. ¿Y qué hizo Tricoderma? Cuando yo le nombré competencia, le dije que competencia ¿por qué? Por el sustrato y por el nutriente. Entonces Tricoderma, esta cepa, esta selección de cepa, ganó en el espacio y en el nutriente. Y no solamente que ganó, sino que se le subió arriba a Rhizoctonia y esporuló. ¿Y qué hay ahí? También hay un micoparasitismo. Hay otro mecanismo de acción. Entonces se combina mecanismo de acción. Que si vamos a la B, Tricoderma llega, se enfrenta con Rhizoctonia, pero no se sube solamente en la periferia. No lo micoparasita en la periferia. Después vamos a ver mucho más adelante. Ustedes recuerden, que cuando yo hable de micoparasitismo en las próximas, se va a hacer de esa unión, se saca un aislamiento donde está el puntero, se corta y se ve a microscopio. Recuerden esa foto porque ahí es donde yo voy a hablar de micoparasitismo. Y si vamos abajo, la cepa C y la cepa D, vemos que no sirvieron mucho porque creció un 30%, un 50% de Tricoderma, Rhizoctonia igual, y en la D, Rhizoctonia le gana a Tricoderma. Entonces, la importancia de la selección de cepa. No todas las cepas del género Tricoderma son iguales. Ahí aclaro o complemento. Ustedes ¿Sí? pueden, imagínense esto en un suelo, en donde el suelo lo que tiene es que no hay dos
compitiendo, sino hay que miles compitiendo, pero nosotros acá ponemos los dos, el Rhizoctonia, que es muy importante para causando daño, enfermedad en planta, y bueno, Tricoderma. Si nosotros se nos ocurrió, porque nos gustó esta cepa de Tricoderma que tiene ese colorcito verde, y no hicimos ninguna prueba, la fermentamos en un bioreactor y la largamos campo. No solo que no va a ejercer acción de ni micoparasitismo ni antibiósis, sino que pueden ver que ni siquiera va a frenar a la Rhizoctonia porque crece más rápido que el Tricoderma, o sea, ni siquiera gana en velocidad de crecimiento. Entonces, este Tricoderma pasa a ser un microorganismo saprófito más en el suelo sin poder crear un beneficio para nosotros, que es proteger la planta. Si nosotros hacemos una inmersión de Tricoderma en una raíz de una planta y la ponemos y hacemos una inmersión de esta cepa, Rhizoctonia va a terminar llegando. Si hacemos una inmersión de esta cepa en la raíz, Rhizoctonia no se le va a ocurrir llegar porque va a haber una batería, un ejército de soldados con acción química, un ejército de soldados que van a invadir rápidamente y van a colonizar, van a haber parásitos comiendo, caníbales. Entonces, cuando uno se pone a ver, la especificidad de la cepa es importantísima. Bien, Ale, muchas gracias. Y resumiendo lo que dijo la Ale, lo que le quiso decir en términos más criollo, diría yo, o vulgar, sería que si nosotros comparamos un suelo estéril, entre comillas, porque no existe un suelo estéril o totalmente supresivo, con un suelo que tiene una microbiota nativa, ¿qué me va a importar a mí? Cuando nosotros tenemos un suelo casi estéril, no va a haber competencia. Entonces nosotros lo que nos vamos a interesar va a ser en tener una buena aplicación uniforme de Tricoderma. Mientras que si nosotros tenemos un suelo con una microbiota nativa, donde ya tenemos microorganismos en el suelo, ¿qué pasa? ¿Qué acabamos de hablar? Nos va a interesar la capacidad de competencia y velocidad de crecimiento de esa cepa, porque necesita competir con los microorganismos que ya se encuentran en el suelo. Bien, pasando a otros microorganismos, no solamente los hongos, sino también las bacterias producen antibiosis. En este caso, están viendo ustedes en la pantalla distintas cepas de Bacillus. Fíjense que tenemos Bacillus brevis, que sería la E2, después tenemos Bacillus subtilis, Bacillus megatherium. Hay distintas cepas, al igual que distintas cepas del género Tricoderma. Entonces, ¿qué estamos viendo? En la primera, en la izquierda, estamos viendo la bacteria E1 y la BR. Son bacterias, son dos bacillus de dos cepas distintas. Y en el medio tenemos un patógeno agresivo que es Fusarium. Cuando pasamos a la próxima, donde se encuentra el puntero, tenemos B1 y B2. Dos tipos de bacillus. ¿Y qué notamos? Que hay una antibiosis bárbara porque no se tocan. No deja crecer a Fusarium. Fíjense donde está el puntero, no lo deja crecer, produce un halo de inhibición. En cambio, si nos volvemos a la izquierda de nuevo, E2 no solamente que lo deja crecer, sino que Fusarium se le sube arriba. Entonces, un poco el mensaje es caer de nuevo en que no solamente hay que saber seleccionar las cepas de microorganismos de hongos, sino también de bacterias. Y la última explica también la B14 versus la B4, y la B4 no es tan buena a pesar de que hace un pequeño halo en el medio, pero en las puntas se termina tocando. Muy bien, aquí viene donde yo le dije que ustedes tengan en cuenta la foto. Si querés, le podés volver y marcarle de dónde sacamos esa foto. De ahí, cuando se une Tricoderma y Rhizoctonia y se suben encima, se corta un pedacito de ahí y se mira a microscopio electrónico. Esto no es microscopio lupa. ¿Y qué vemos? En la figura A vemos, esto es micoparasitismo, vemos cómo sale de adentro una hifa fina, y esa hifa fina es del hongo benéfico, que en este caso es Tricoderma.
¿qué hace? Se le forma una adición a la otra hifa gruesa, que es Rhizoctonia. La envuelve y empieza a hacer actividad lítica a través de enzimas. Fíjese que busca penetrar de nuevo donde está el puntero a través de enzimas. ¿Por qué a través de enzimas? Porque las enzimas que más funcionan son las quitinasas y las celulasas. ¿Por qué? Porque las hongos están constituidos por quitina y celulosa sus paredes. En la figura B vemos cómo se encuentra abrazado la hifa fina versus la hifa gruesa. La fina sería tricoderma y la gruesa sería Rhizoctonia. Cuando nos vamos entre la C y la D, vemos la actividad de la enzima, cómo lo va degradando. Parece una esponja vegetal que usamos para bañarnos. La degrada totalmente, y no solamente que la degrada, sino que vemos cómo la penetra. Esa hifa, donde está el puntero, la penetró y después terminó degradándola. Ale, si quieres hacer un comentario en cuanto a los tamaños de los poros, lo puedo comentar. No, simplemente esto se puede ver en el microscopio luz, en el microscopio común, pero el grado de detalle que te da este tipo de microscopio es muy importante. Ustedes pueden ver que el tamaño de las fibras esas que quedan degradadas de este microorganismo, en este caso Rhizoctonia, tienen el tamaño de una partícula de virus. O sea que si hubiese una partícula de coronavirus, también lo podemos ver ahí al lado. Incluso se puede ampliar mucho más. Entonces, estos tipos de estudios utilizando microscopía electrónica, ya sea de transmisión o barrido, permiten estudiar muy bien las interacciones y ser un factor más de selección del microorganismo. Recuerden que al microorganismo lo vamos a seleccionar por su capacidad de producir enzimas, de producir hormonas que estimulen el crecimiento vegetal, de solubilizar algún nutriente, de micoparasitar, de competir. O sea, hay tantos mecanismos o atributos a los que yo puedo darle a la selección, en donde yo, si cumplo con todo eso, puedo terminar eligiendo una super cepa que hay que tener cuidado, porque muchas veces al meter un soldado tan entrenado puede llegar a ser un desequilibrio hasta mayor de lo que había en un suelo, por más que estamos hablando de que suelos están muy degradados. Por lo tanto, otra vez es importante estudiar los patosistemas, estudiar los suelos, y bueno, ya más adelante vamos a aclarar un poquito más cuándo usar un biocontrolador específico, cuándo no, y vamos a seguir después hablando un poquito más de eso. Ahora, ¿querés seguir un poco más, Nacho? Sí, sigo y después veo que hay un par de preguntas, pero creo que están lindas para discutirlas después. Siguiendo con los mecanismos de acción, acabamos de nombrar los mecanismos de acción directos, pero también existen los mecanismos de acción indirectos. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción indirectos que nosotros vemos? Los mecanismos de acción indirectos inducen mecanismos de defensa en la planta, es decir, inducen resistencia. ¿Por qué? Porque solubilizan nutrientes como nitrógeno, como fósforo, nutrientes que se encuentran en el suelo, pero no se encuentran disponibles para la planta. Entonces los deja disponibles para la planta. Eso es de manera indirecta. ¿Pero para quién? Para la planta. No estamos hablando de mecanismos de acción indirecto para el hongo. En cambio, cuando hablamos de mecanismo de acción directo, estamos hablando de mecanismo de acción directo al patógeno agresivo. En cambio, acá los indirectos son más benéficos para la planta que para el patógeno agresivo. Siguiendo, vemos cómo también produce auxinas, y al producir auxinas produce fibredilina y produce un aumento en lo que es el sistema radicular. Nosotros tenemos que donde está marcando el puntero ahora hay menos capacidad de radicular que en esa de la izquierda. Entonces, si yo tengo una planta que tiene mayor capacidad radicular frente a un estrés que puede ser biótico o abiótico, la planta se va a defender mucho mejor. Bien, Ale. La próxima diapositiva es mostrar un poquito más de lo mismo. El crecimiento, la promoción de crecimiento radicular y también otra de tricoderma, esto es en soja,
y versus el testigo. Entonces vemos cómo las raíces van a poder tener una mayor capacidad de explorar el suelo y de captar mayor nutriente y hacerse más fuerte. Al frente de lo que les dije, puede ser un efecto biótico o abiótico. Bien, control de calidad. Y esto es muy importante y hay que detenernos acá, porque muchas veces nosotros o los productores dicen no funcionó o llegó mal o qué es lo que tenemos, porque son microorganismos y son vivos, o sea, es algo vivo lo que tenemos en la mano. Entonces el control de calidad es muy importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es control de concentración de conidios, ver la viabilidad, ver la pureza y ver la compatibilidad. ¿Y qué vendría a ser esto? Si yo le pongo un ejemplo de una semilla y llevo la semilla al laboratorio de semilla, valga la redundancia, la viabilidad sería el pH. Entonces, la concentración de conidio sería la cantidad de semilla que yo le llevo. Si yo hago un blotter de 100 semillas, esa concentración vendría a ser la concentración de conidio. Y la pureza es cuando yo al mismo pH le hago carga fúngica. O sea, es ver la capacidad o la cantidad de hongo que tiene esa semilla. Entonces, si yo me voy y vendo un producto, siguiendo con el ejemplo de Trichoderma, o Bacillus, o Pseudomonas, o lo que fuera, ¿qué notamos ahí? Notamos que nosotros, en el de la izquierda, vemos el producto activo que decantó, que vendría a ser la concentración de esporas, ni más ni menos, que es 1 por 10 a la 9, por mililitro de agua, de solución. Y todo lo que sobra, eso transparente, el sobrenadante, la solución estabilizante. Entonces nosotros ahí podemos estar llevando impurezas, podemos estar llevando patógenos que compitan con Trichoderma al momento de realizar. Entonces no podemos sacar del laboratorio cualquier producto biológico y no hacerle una prueba de concentración, de pureza y de viabilidad. ¿Y qué es la viabilidad? Si nosotros vemos esa decantación, son bolitas de fútbol, hacemos cuenta que son pelotas de fútbol. Que ahí adentro tenemos 10 pelotas de fútbol. Bueno, ver si esas 10 pelotas de fútbol germinan o no. Porque podemos llegar al campo y ver que el producto está muerto. Y cuando el producto se muere, generalmente, por ejemplo, empieza a tomar olor a fermentado, empieza a decolorarse, entre otras cosas. Entonces es muy amplio. No quiero abarcar tanto. Y obviamente a la derecha vemos que antes de utilizar cualquier producto, sea químico o biológico, hay que mezclarlo bien y vemos la concentración y la coloración de esporas. Bueno, como para cerrar un poquito el tema, imagínense que ustedes compran un bioinsumo, cualquiera sea de todos los que hay en el mercado, y dice que hay que aplicar 2 litros por hectárea. Pero resulta que ese bioinsumo, en vez de tener la concentración que dice para que se apliquen esos 2 litros por hectárea, porque de la fábrica pasó al distribuidor, del distribuidor se lo pasó a la camioneta del productor y el productor le hizo el favor y se lo alcanzó el vecino, esa concentración, al ser un microorganismo vivo, ser un agente vivo, esa concentración bajó. Supónganse que bajó un 50%. Esos 2 litros a campo es el 50% de lo que tendrían que aplicar. Y a su vez, si ese 50% de reducción va acompañado con sobrecrecimiento de bacterias saprófitas que compiten y que hagan que siga bajando, entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque nosotros en el centro de transferencia tenemos el servicio de hacer análisis de calidad de bioformulados y de otro tipo de análisis. Y lo que vemos que muchas veces, no de una empresa, de muchas empresas, el producto llega en pésimas condiciones. Y muchas veces no es culpa de la empresa, porque la empresa al momento de sacarlo de la fábrica está en excelentes condiciones. El problema de esto es la cadena de distribución. Hoy no tenemos una correcta cadena de distribución, no tenemos una forma de seguir una trazabilidad, no hay controles estrictos de calidad de bioinsumos.
Entonces, esto hace a que muchas veces el control biológico o el uso de bioinsumos termine siendo rechazado porque no se ven las respuestas. Entonces, el control de calidad debería ser algo muy importante y tendría que llevarse cada muestra que uno analiza o compra, tendría que tener un control de calidad si no está seguro que ese producto salió directo de la fábrica. Entonces, nos detenemos en esto porque nosotros, de lo que venimos viendo, haciendo prospecciones de lo que es bioinsumo, esto lo tenemos como uno de los puntos rojos o una de las grandes falencias que tiene hoy en día el uso de bioinsumos. ¿Quieres comentar, Nachito? No, está bien. Continuamos y después cuando lleguemos, si quieres, los resultados, vemos un par de preguntas. Se puede realizar, como dijo Alejandro, en el centro de transferencia de la facultad, CETBio, realizar aparte de eso prueba de compatibilidad. Y nosotros también hacemos prueba de compatibilidad ¿con qué? Con productos químicos, porque sabemos que el productor mezcla fungicida con producto químico y queremos ver si se puede. ¿Se puede realizar eso? Totalmente. Estamos viendo en la pantalla que, si vemos, tenemos el testigo de tricoderma, el testigo que lo tenemos a la derecha, una triple dosis, una doble dosis del producto activo, no de tricoderma, estamos hablando de doble dosis del fungicida y dosis de marbete del fungicida. Lo que vemos es que una triple dosis me inhibe totalmente el crecimiento de tricoderma. ¿Versus a qué? ¿Cómo lo comparo el testigo? Fíjese el testigo cómo esporuló. El testigo ya está todo verde. Entonces, si está todo verde, cuando nos vamos a la doble dosis y dosis de marbete, vemos que todavía el tricoderma sigue funcionando. ¿Qué es lo que hace? Detiene un poco la esporulación. Pero eso no es malo. Detiene un poco la esporulación, pero no detiene el crecimiento de hifas. Entonces, tricoderma puede crecer, ganar en espacio a través de las hifas y luego esporular. Cuando, es decir, el crecimiento, o sea, la concentración inhibitoria del 50% donde está el puntero. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros también hacemos mucho hincapié, porque muchas veces hacen sobredosis, nosotros le decimos que apliquen cierta cantidad de dosis con cierto fungicida y cuando no le funcionan, la culpa es obviamente que del biocontrolador y no de la sobredosis, pero se puede medir y se puede ver tranquilamente el laboratorio. Como también podemos medir en esta diapositiva que tenemos la compatibilidad entre otros microorganismos. Si nosotros nos vamos a la derecha, tenemos una cepa de Bradyrhizobium versus tricoderma. Ese es Bradyrhizobium. Esa raya es Bradyrhizobium. Y vemos cómo tricoderma creció en toda la placa, se subió arriba y o sea que hubo un sinergismo entre ambas. Si nos vamos a la filmina del costado, a la foto del costado, vemos como una cepa, por eso es importante hablar de cepa. Esto es una cepa de Pseudomonas. No quiere decir que toda la cepa es Pseudomonas, pero esta cepa particularmente inhibió, fíjense, el porcentaje de halo que produce de inhibitorio frente al tricoderma. Entonces, ¿qué hubo ahí? Antibiosis. No, ni siquiera se tocaron. En cambio, con otra cepa de Bradyrhizobium, son compatibles y se sinergizan. Ahí hago un comentario. Usted imagínense que dice, bueno, yo voy a aplicar tricoderma junto con Pseudomonas. ¿Qué va a pasar? Que se van a poner a pelear entre ellos por ver quién gana, se van a tirar metabolito, el uno. Entonces va a haber una competencia, un gasto de energía que muchas veces no va a ser aprovechada las dos adiciones de microorganismos en esa rizófera donde nosotros la estamos aplicando. Entonces, el estudio de compatibilidad tanto de la fracción química como de la compatibilidad entre biocontroladores no solo puede llegar a crear sinergismos positivos entre estos, sino que al contrario puede llegar a generar que haya un comportamiento negativo por esta competencia que van a tener estos microorganismos. Bien, pasamos un poquito a algunos ensayos y algunos resultados.
¿Querés, Ale, que contestemos algunas preguntas? Me parece que antes de pasar esta etapa hay mucho de la teoría que estaría bueno cerrarlo, así que dale. Bueno, ¿querés que te las vaya leyendo? ¿Vale? Bueno, déjame que me ubique. ¿Cómo aíslan tricoderma en laboratorio? ¿Cómo aislamos tricoderma en el laboratorio? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Bueno, es bastante amplia la pregunta. Vos a tricoderma lo podés aislar de suelo, podés ir a un suelo agrícola, un campo, un monte, sacar una fracción de suelo, diluirlo por un método de laboratorio que se llama método de dilución seriada, se saca una alícuota de esa suspensión de microorganismos, se pone en placa de Petri y se ve el crecimiento de muchos microorganismos, entre los tantos reconocer a tricoderma y sacarlo de esa caja de Petri. Ahora, hay otro tipo de análisis que es no yo salir a buscar tricodermas al suelo ni a las raíces, sino ver si hay tricoderma del producto que yo compré e inoculé en la semilla. En ese caso, tenés que sacar la planta que fue inoculada, una de las tantas plantas que fue inoculado en la semilla, o sacar la semilla inoculada antes de sembrarla, una muestra, la plantulita creciendo, la plantulita en estadio reproductivo, y traerla al laboratorio. Nosotros ahí tomamos alícuotas de rizósfera y de raíz y hacemos un estudio también por diluciones y recuento en placa de Petri con antibióticos y vemos si hay presencia de tricoderma y cuánta presencia de tricoderma y qué tricoderma es. Entonces nosotros te podemos decir, tenés 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por gramo de rizósfera de tricoderma de la cepa que compraste, por decirte de alguna forma, o si vos querés ver género y especie, también se puede hacer. Entonces vos podés cuantificar la actividad o el grado de sinergismo, el grado de agrupamiento que tiene ese tricoderma con tu planta. Entonces, el análisis se puede profundizar, pero básicamente es como yo vería tricoderma y así. Vos preguntas micorriza, una zospirilla, una sea, también se puede por recuentos en suelo o en rizósfera de acuerdo a si es un fijador libre, por ejemplo zospirillum, o una micorriza que es asociada a la raíz, o un tricoderma que está más asociado a la raíz. Entonces, dependiendo del microorganismo, hay métodos de laboratorio que permiten cuantificar esto. Bien, antes de hacerte otra pregunta, Ale, yo voy a contestar acá porque voy leyendo. Dice, ¿en cuánto tiempo tricoderma, bacillus o cualquier otro microorganismo queda latente en el suelo? Y bueno, para eso existe técnica, y nosotros también la hacemos, de reaislar la unidad de formadora de colonia. Se trae una muestra de suelo a través de una técnica de dilución seriada que se llama, y ahí se vuelve a realizar el conteo que vos tenés en tu campo o aplicación. Supongamos que pasó 6 meses, en esos 6 meses, o mejor dicho, puedes sacar de la rizósfera, porque siempre, y esto es importante, tenemos que conocer al microorganismo que nosotros estamos aplicando. Entonces, si funciona en la rizósfera, vamos a sacar una muestra de suelo o una muestra de suelo más cerca de la rizósfera. Vamos a sacar una muestra de suelo bien cerca de la rizósfera y, si es posible, de raíz también. Entonces, vamos a evaluar si tenemos tricoderma o bacillus o lo que fuera en la raíz o cerca de la rizósfera. Y otra de las preguntas que dice... Ahora un ratito, así agrego algo a la pregunta esa. También la pregunta hacía algo de latencia, ¿verdad? Sí, bueno, vos perdón, la prioridad, anda leyéndolo del costado y lo vamos respondiendo. No puedo leerlo porque como yo hago la presentación no me salen las preguntas, por eso vos sos el moderador. Bueno, con el tema de lo que es latencia, también pasa un poco a tener en cuenta, como decía recién Ignacio, a qué tipo de microorganismos estemos hablando. Por ejemplo, hay cepas de tricoderma que producen clamidosporas. Clamidospora en latín significa espora vestida, o sea, una espora de resistencia, que puede llegar a vivir muchos años en el suelo, 2, 3 años. A su vez, el género Bacillus produce endosporas, que son esporas de resistencia. Pseudomonas no produce estructura de resistencia, pero tiene una habilidad saprofítica en el suelo que puede llegar a vivir libremente mucho tiempo.
Y uno puede decir, ¿este hongo va a vivir tanto tiempo en un suelo? No. Depende del pH, de la temperatura, de la materia orgánica, del balance de microorganismos que hay en el suelo, de esos famosos grupos funcionales de microorganismos, de los consorcios microbianos que haya, de la rotación de cultivo. Entonces, nosotros no podemos decirte, este microorganismo te va a durar tanto en el suelo. Nosotros tenemos estudios de que ha durado 2 o 3 meses hasta que hace más de 3 años que estamos evaluando y seguimos encontrando buena cantidad de un cierto microorganismo en el suelo. Entonces, esa pregunta es muy difícil de contestar porque es muy amplio el sistema de suelo y como todos saben, el suelo es una caja negra que muchas veces no podemos conocer todas las relaciones o todas las interrelaciones que hay entre los microorganismos. Recuerden, solamente podemos aislar, estudiar y ver el 1 al 10% como máximo. El resto de ese 90-95 para arriba no lo podemos estudiar por métodos tradicionales. Sí tenemos que ir a hacer estudios de ADN, de respiración, pero ya son metodologías más complejas, por lo que decirte a ciencia cierta si ese microorganismo tiene capacidad de vivir en un suelo es muy general esa pregunta. No sé si vamos contestando. Bien. Hay una pregunta, Ale, que dice qué principio activo estamos probando. Es muy amplia esa pregunta, pero lo que podemos decir es que también, como al ser tan nuevo, todo esto, en realidad no es nuevo todo esto de los biocontroladores, pero muchas veces nosotros, antes de que realicen una aplicación, los productores les decimos mandanos a nosotros el laboratorio y ahí hacemos la prueba de compatibilidad. Pero para no extendernos tanto, porque es amplio hablar de los principios activos y hay muchas preguntas. Bueno, como para adornar un poquito más tu respuesta, Nacho, digamos, nosotros hacemos esos ensayos medidas. Si viene, porque vienen de todo tipo, un productor de Granada que me dice que usa tales y tales productos, hoy me mandaron un mensaje de un productor de plantines que aplica oxicloruro de cobre y también aplica tricoderma cuando tiene problemas y bacilo, entonces me dice la compatibilidad. Y yo le digo, hemos medido tal producto base cobre, pero ese no, entonces ¿qué hace? Mañana te mando el producto, hacemos la compatibilidad, en una semana le damos el resultado. Entonces tenemos una serie de productos compatibles con ciertos microorganismos, pero siempre nos quedamos cortos porque son muchos los cultivos, muchos los productos. Entonces, si ustedes con tiempo nos piden esto o le piden a cualquier laboratorio que hace este tipo de análisis, es cuestión de una semana, 15 días, de que ustedes traen su producto y su microorganismo que han adquirido para que nosotros le digamos, mira, es compatible, es incompatible o es compatible un tanto porcentaje. Por ejemplo, decir que tal fungicida inhibe un 40% el crecimiento de tal microorganismo, entonces ¿qué decimos nosotros? Bueno, subirle un 40% más la dosis al biocontrolador o ponerlo en momentos diferentes, aplicar el producto químico primero, una vez que termine la residuabilidad, aplicar el biocontrolador. Vamos haciendo un manejo acorde a la situación problemática que se vaya presentando. Bien. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué es más efectivo del tricoderma? Sí, las esporas, el micelio, ¿qué parte es más efectiva del hongo? Bien, contesto. Si uno compra una formulación que priman o hay más cantidad de micelio, en ese envase, ese micelio va a contener mayor cantidad de metabolitos en la solución de esa suspensión de micelio, porque la encargada de producir metabolitos son las hifas, el micelio. Entonces, va a ser un producto que metabólicamente o va a tener una acción mayor de fungicida, esto estoy hablando en términos generales, pero la sobrevivencia de esas hifas, si yo lo pongo en un suelo agreste, va a ser desventajoso. Entonces, yo tengo las ventajas de meter una hifa que si hay condiciones cae y ya sigue creciendo y sigue ejerciendo actividad metabólica versus una formulación a base de esporas que va a ser más estable en el envase y más estable en el suelo. Esa espora muchas veces si no tiene condiciones para germinar, no germina, y cuando encuentra condiciones para germinar, germina y empieza a actuar. Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas que hay que analizarlas de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo. Por lo general nosotros
sugerimos aplicar a base de esporas, porque la espora germina cuando la espora siente el estímulo químico, como explicaba Ignacio hace un ratito. Entonces está esperando a que ocurra el momento para actuar. Bien. ¿Cómo garantizamos la viabilidad y la experiencia que nosotros tenemos con respecto a la curva de decaimiento de unidades formadoras de colonia? Bueno, nosotros, de acuerdo lo que pasa es que dependiendo del producto de la empresa y de la cepa y demás, se van formulando en distintos medios que lo sustentan o lo mantienen viable en mayor cantidad de tiempo. Nosotros, por ejemplo, lo que es hongos, sugerimos la cadena de frío. Tratar de que ese microorganismo esté por lo menos entre 4 y 10, 12 grados y de esa forma se garantice una mayor viabilidad o una menor cantidad de pérdidas por recuento. Otra cosa a tener en cuenta es que el bidón tiene que estar cerrado desde que vino del fábrica, porque eso viene en condiciones de esterilidad. Si yo lo abro, entra el microorganismo que ya empiezan a actuar y a competir. Y la otra, que no tiene que tener oxigenación, o sea, que si yo el envase se lo compro, lo destapo para ver cómo está y después lo tapo, ese oxígeno va a hacer que empiecen a actuar los microorganismos, porque la mayoría de estos son aeróbicos, entonces se van a activar antes de tiempo, se van a activar en el bidón y eso va a hacer que en algún momento, al no tener sustrato y estar despiertos, al no tener alimento terminen muriendo, o muchas veces por competencia terminen muriendo. Entonces, uno siempre tiene que leer las indicaciones del marbete, porque cada empresa lo hace, porque tenemos productos que vienen liofilizados, que tienen una gran capacidad de mantenerse viables, estables y no perder calidad, versus en turbas, versus en formulaciones líquidas. Cada empresa tiene su estrategia y su consejo para hacer durar esto un poco más de tiempo. Entonces, habría que estudiar bien el caso y en base a eso hacer la recomendación. Lo que sí, no dejarlo al sol, tratar de mantener el envase cerrado, cuando uno lo inocula, ya sea en una planta o en una semilla, hacerlo lo más próximo a la siembra o la implantación de ese cultivo. Son cosas que son paralelas o transversales a todos los bioinsumos. No escucho. Nacho, tenés el micrófono. ¿Continuamos o porque Ahora hay sí. Continuamos porque hay bastantes preguntas. Si querés... ¿Qué opina el moderador? No, debe estar quedando una 20, 30 minutos de charla. Si quieren, podemos seguir con la charla y después al final hacemos las preguntas, porque sí, la verdad que todavía hay bastantes preguntas. Ok, Bien. bueno. Significan o que no nos creen o que están interesados. Vamos a optar por la segunda opción. Hay una pregunta que estoy leyendo, perdón, que dice cuál es la diferencia entre Bacillus y la demás cepa. Vamos a seguir dando cursos y eso sería ampliar mucho. Entonces, no llegamos con el tiempo. Le pedimos disculpas, pero no llegamos con el tiempo. Pero, ¿cómo es la fecha que dijiste, Ale? En septiembre se está organizando un curso bastante abarcativo sobre este tema. Bien. Bueno, continuando y haciendo un pequeño resumen, Ale, hablamos de lo que son los mecanismos de acción, después hablamos de lo que son la calidad del producto y ahora hablamos un poco de resultados y de algunos ensayos que hemos hecho. Este ensayo se ha realizado en papa y ¿qué vemos nosotros? Vemos en el gráfico de la izquierda de arriba la incidencia, siguiendo con el ejemplo del patógeno agresivo que es Rhizoctonia, versus a la derecha que vemos el rendimiento en toneladas por hectárea. ¿Cuáles son los tratamientos? El 1 es aplicación de tricoderma al suelo. El 2, aplicación de tricoderma al suelo más drench. ¿Qué es drench? Aplicación al cuello de la planta, a los 15 días después de que emergió, aproximadamente.
El tratamiento 3 es el testigo absoluto y el T4 el testigo químico. Lo que notamos acá a simple vista es que el testigo tiene diferencia significativa con todos los otros. Hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ustedes tienen que ver que las mismas letras en el gráfico A, y después tenemos B. Quiere decir de que se diferenció, es decir, T3, que vendría a ser el testigo absoluto, es el que mayor incidencia tuvo. Entonces se diferenció, es decir, el que mayor cantidad de plantas muertas tuvo. En cambio, con T2, T1 y T4 no hubo diferencia estadísticamente significativa, al margen de que el gráfico se los muestre un poquito más elevado. Al igual que si pasamos los rendimientos, se correlaciona directamente proporcional con el testigo. ¿Cuál fue el más bajo? El testigo mismo. ¿Y cuál fue el más alto? Y ahí vemos que fue el tricoderma aplicado al suelo. Entonces, acá también es importante destacar de que a veces, ¿por qué pusimos esto? Porque fue un año que hubo mucha incidencia de risoctonia. Entonces, podrían haber usado producto químico, podrían haber usado tricoderma, podrían haber usado otro tipo de microorganismo, pero vemos que a veces pueden funcionar como no pueden funcionar. O sea, no todo es 2 más 2 igual a 4 en lo que es la microbiología. Bien. Pasamos. Nachito. Bueno, ¿querés que mencione este caso yo? Así descanso un poco la garganta. Dale. Tomamos un mate. Bueno, dale. Este ejemplo, ¿por qué lo ponemos? Estamos tratando de tocar distintas situaciones y hasta recién estuvimos hablando de patógenos de plantas versus biocontroladores y demás. Este es un caso de, no sé si en la audiencia hay gente que maneje canchas de fútbol, cancha de golf, todo lo que es césped, pero hay un problema, uno de los tantos problemas, que es infección por bacillo y micotas, que son una clase, una división de microorganismos, que en este caso, que podemos ver que los síntomas que producen son como anillos, no sé si lo han visto en el patio de su casa, y esto es muy problemático. Ustedes imagínense que en el partido River-Boca parezca toda la cancha así, bueno, no va a quedar, a algunos le va a gustar, a otros no, pero a los jugadores no les va a gustar. Entonces, estos bacillos y micotas no son patógenos del césped. Estos bacillos y micotas lo que hacen es competir por diversos medios físicos, químicos o biológicos con el césped y este microorganismo. Lo que hace este bacillo de micota es crecer en el suelo y empezar a secretar una serie de mucílago en su periferia de crecimiento que hace que el suelo se compacte. Y a su vez, en ese crecimiento absorbe y toma muchos nutrientes que los tomaría el césped. Por lo tanto, vamos a tener que las raíces del césped en donde están intervenidos o están creciendo este microorganismo, van a estar el suelo compactado, la raíz no va a poder explorar, no va a tener nitrógeno, no va a tener nutrientes, que es lo que va a estar tomando este microorganismo, pero este microorganismo nunca parasita al césped. Entonces no estamos hablando de un patógeno, estamos hablando de que por algún desequilibrio este microorganismo está tomando más de lo que le corresponde o tiene mayor cantidad de unidades formadoras de colonia en el suelo de las que corresponde. Entonces, si nosotros venimos acá y decimos, sí, aplico una micorriza, porque probamos micorriza, probamos pseudomonas, probamos un montón de microorganismos, pero ¿qué dijimos? Nosotros primero tenemos que estudiar el patosistema. Lo primero que tenemos que saber es que este patógeno no afecta el césped, sino que afecta las condiciones en las que el césped crece. Entonces, ¿qué hicimos? Como ven acá abajo, hicimos una aireación, o sea, perforamos el suelo. Entonces, ¿qué hicimos? Romper esa capa dura que hacía que las raíces no pudieran explorar. Y después de hacer esa perforación en todo lo que es la zona de avance de este microorganismo, le inoculamos tricoderma, bacillus subtilis, después le pusimos micorriza, una serie de productos que fuimos estudiando por ciertas características en asociación a las raíces. ¿Y qué logramos? Al airear, logramos que el pasto vuelva a tener capacidad de regenerar raíces abajo, al igual que con la compactación.
Con el riego y la aplicación de los microorganismos antagónicos logramos no eliminar, sino bajar las poblaciones de estos bacillos de micota. Por lo tanto, ustedes pueden ver que tanto manejos culturales como de microorganismos, incluso de riego o de hacer una fertilización foliar para antes de que empiecen a explorar, fomentar la formación de raíz y demás, yo logro controlar. Acá pueden ver que nosotros tuvimos que hacer un croquis. Entonces nosotros dijimos, bueno, aplicamos un tratamiento en esta mancha, otro en esta mancha, otro en esta mancha, y lo fuimos viendo durante un año. ¿Y qué vimos? Que en el tratamiento aireado, fertilizado, con los microorganismos, las manchas se empezaron a borrar hasta desaparecer, versus donde aplicamos el biocontrolador solo, versus... Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si nosotros no estudiamos el patosistema, comprar una botellita que diga Bacillus, que diga Zospirillum, que diga consorcios microbianos, lo que sea, si yo no estudio el caso, si yo no sé cómo está mi suelo, yo no sé quién es mi enemigo, tampoco esto va a servir. Entonces esto es muchas veces el fracaso a la hora de utilizar tanto un biocontrolador como un producto químico, porque vamos con lo mismo. Otro tema para hablar de los tantos, para mencionar. ¿Es lo mismo aplicar un microorganismo así como viene o aplicarlo junto con un acompañante, con un protector, no es lo mismo? Acá nosotros pudimos comprobar, esto es un trabajo que desarrollamos juntos con la Facultad de Ciencias Químicas, junto con gente de INTA y PAVE, bueno, un montón de investigadores, ingeniero químico y demás. Empezamos a estudiar qué sustancias eran fuentes de alimento para los microorganismos, qué sustancias eran fuentes protectoras que evitaban que las esporas se deshidrataran, un montón de compuestos. Entonces dijimos nosotros, bueno, vamos a diseñar un polímero para este microorganismo, un polímero para este microorganismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando nosotros poníamos la semilla inoculada con, en este caso, tricoderma y este polímero, pueden ver que este biocontrolador explotaba, generaba una gran cantidad de inóculos que hasta nos permitía reducir el volumen de aplicación en semilla, porque crece y se multiplica y, como pueden ver, no afecta a la semilla. Pero ¿qué otro resultado benéfico obteníamos? Que las semillas que estaban inviables, ya sea por embrión inmaduro, por un daño físico, porque se secó el cultivo de garbanzo ante la madurez fisiológica, o porque tiene un patógeno sistémico, veíamos que cuando el patógeno quería salir de la semilla, este microorganismo benéfico colonizaba toda la semilla e impedía que ese patógeno saliera de la semilla, se instalara en el suelo y aumentara las poblaciones de inóculo de patógeno de suelo. Entonces veíamos un doble, triple respuesta, que por ejemplo en este gráfico que nosotros acá, este ensayo lo repetimos durante 3 años, en 3 fechas de siembra, y siempre la misma tendencia fue la misma. Cuando veíamos incidencia de enfermedades en el testigo absoluto, en este año que fue extremadamente importante en cuanto a incidencia de patógenos en el suelo, el testigo llegó a tener un 71% de incidencia de patógenos versus tricoderma con un polímero que fue un 34%, mientras que si yo lo aplicaba chorreado a la semilla al tricoderma o si lo aplicaba directamente a la semilla, fíjense cómo aumentaba esa incidencia. Por lo tanto, como vemos en el gráfico siguiente, si yo tengo el testigo absoluto, la semilla sin nada, un tricoderma a la semilla sin ningún adherente, sin ningún protector, un tricoderma que yo lo chorreo sobre el surco, sobre la semilla, o un polímero, estamos hablando del mismo tricoderma, la misma dosis, la misma concentración, la misma cepa, pero como pueden ver, como yo lo aplique, como son los adherentes, los estabilizantes y demás, cambia extremadamente lo que es el resultado final, tanto de rendimiento como de incidencia a los patógenos. ¿Quieres seguir, Nachito? Dale. Bueno, acá como para continuar lo que estamos viendo son productos químicos comparados con biológico y sinergizados con biológico. Lo que tenemos a la izquierda arriba es una semilla de garbanzo inoculada con un fungicida, y después vemos arriba un patógeno agresivo. En este caso es Rhizoctonia, empieza a hacer un canquerito. Cuando nos vamos a la derecha, vemos cómo
tricoderma empezó a esporurar arriba de la semilla. Pero lo que yo quiero todavía, si vemos bien, no sé, yo porque conozco el caso, pero está teñida de rojo todavía la semilla. Eso quiere decir que, ¿qué pasó? Muchas veces nosotros es tan amplio esto de la biología del suelo, que cuando el suelo está muy frío y venimos estudiando, como dijo Alejandro, el tema de biopolímero, también venimos estudiando con cuál fungicida puede ser compatible, ya que hubo años en donde tuvimos bajo rendimiento debido a que no funcionó porque tricoderma no funciona, sino que porque hizo demasiado frío. Entonces, cuando hizo demasiado frío, le ganó el patógeno agresivo y terminó habiendo muchas plántulas muertas. Entonces dijimos, vamos a probar el próximo año, vamos a sembrar en un invierno frío, vamos a probar con cierto fungicida y le vamos a aplicar tricoderma. ¿Cuál fue la idea? Que los primeros 30 días de carencia del producto sea cubierto por el producto químico y después le vaya dando tiempo a tricoderma que crezca. Entonces, cuando ya el producto no actúe más, tricoderma va a estar esporulado, como se muestra bien en la foto, y tenemos la radícula totalmente blanca y sana, y obtuvimos realmente unos resultados muy buenos. La otra cosa, Nacho, es que si nosotros vemos las pruebas de compatibilidad in vitro, vemos que al poner un disco de tricoderma en el centro de un medio contaminado con el fungicida que utilizamos en el ensayo, creció y manifestó compatibilidad. Entonces no es cualquier fungicida que nosotros vamos a aplicar, porque si ponemos un fungicida que es totalmente incompatible, la viabilidad del tricoderma en este caso va a ser muy inferior. Y vuelvo a decir, nosotros citamos mucho a tricoderma porque es en donde más experiencia tenemos, pero para cada microorganismo nosotros tenemos que hacer este tipo de experimentos, ya sea una bacteria, un hongo o lo que sea. Incluso hay casos en donde se utilizan virus para controlar hongos o virus para controlar bacterias y mucho más, pero como dijimos hace un momento, no nos da el tiempo para meter más ejemplos, no pudimos meter control de nematodos, no pudimos poner lo que es control biológico de insectos, que bueno, en algún momento lo iremos a retomar. Pero pasamos a la siguiente diapositiva, Nachito. Bien, esto es un claro ejemplo del anterior. Volve, Ale, por favor. Si nosotros vemos, sería la semilla de la izquierda. Esa semilla, mostrame el cancrito arriba, hay ese patógeno, ya avanzó muchísimo, pasale, hubo una impresionante cantidad de inóculo en el suelo de Rhizoctonia, vemos el manchón y fíjese qué produce este patógeno, un estrangulamiento en la semilla. Entonces, eso puede llegar a fin de ciclo y difícilmente que no. Y si llega a fin de ciclo, no va a tener llenado de grano o no va a producir su producto. Sí, estos casos terribles de ataque de Rhizoctonia, por más que tengan fungicida, se ven, o lo vimos principalmente en lotes de garbanzo que venían de cultivo antecesor papa, como por ejemplo. Por eso siempre es importante estudiar el patosistema. Bien, y para cerrar un poco todo lo que veníamos hablando, pusimos esta diapositiva porque somos reiterativos, porque realmente es muy amplio el tema y desde ya le pedimos disculpas porque hay muchas preguntas y no vamos a llegar a responder a todas y los chicos que están moderando también tienen que hacer cosas, es imposible, pero prometemos volver y hacer más charlas. Lo que fuimos desarrollando con los distintos microorganismos son ni más ni menos tecnologías. De un año al otro vimos el polímero. Bueno, ¿qué es eso? Agregarle tecnología. De un año al otro vimos el fungicida. ¿Qué es eso? Agregarle tecnología. Entonces, ahí donde dice agricultura 4.0, no es ni más ni menos tecnología que se están dando en la actualidad, que está tendiendo a modernizarse y es lo que se viene. Ya existe lo que es la agricultura 4.1, imagínense. Entonces son agriculturas con nuevas tecnologías. Si nosotros vemos la imagen, vemos un gráfico que no lo voy a explicar, pero ¿qué hicimos acá?
hicimos un ensayo de microparcelas y un ensayo de macroparcelas, que lo podemos ver en la diapositiva de arriba, en donde dice 28T y 7T. Donde dice 28T es 28 tratamientos. ¿Y qué son esos dibujos que tenemos arriba? Es ambientación de suelo a través de ¿qué? De imágenes satelitales. ¿Y quién me está mostrando la imagen? Superior izquierda. Tengo tres colores. El color naranja me está mostrando que ese suelo se denomina en esta tecnología de baja productividad. ¿Por qué? Hay que caminarlo, hay que preguntarle, porque nosotros lo caminamos, le preguntamos y ahí se pastoreaba y estaba muy pisoteado. ¿Cómo lo corroboramos? Sacamos análisis de suelo y lo llevamos al laboratorio. Entonces ya ahí sumamos dos tecnologías más. En la parte verde, en donde dice 28 tratamientos, hicimos las microparcelas, es decir, los 28 tratamientos. ¿Y por qué utilizamos ahí? Porque la parte de alta productividad, supuestamente en esa foto, y se sacó análisis de suelo de ahí, obviamente, como en la parte verde claro es de mediana productividad. Y donde dice 7 tratamientos o 7T, hicimos solamente 7 tratamientos para agarrar dos ambientes distintos. Entonces, solamente lo que quise mostrar ahí es que los 28 tratamientos se realizaron en un solo ambiente. No es fácil, y esto, hacer un ensayo a campo, y más hoy en día. Fíjense la decoloración que vamos a ver en el video, pasalo si querés, Ale, después volvemos. Fíjense la diferencia de color que tienen entre microparcela y macroparcela. Se va a ver clarito. Fíjense, espero que se esté viendo bien la imagen. Ahí se ve verde, acá se ve amarillo, acá bien verde. A pesar de que nosotros... Miren, disculpa, mira esta zona amarilla tremenda y una zona verde bien oscura acá, verde acá, amarillo. Bien, Ale, volveme al anterior. Entonces, ¿es fácil hacer un ensayo? No. Eso es lo que quiero que se le quede claro. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Y son fáciles los biocontroladores? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí hay distintos ambientes, y en esos distintos ambientes tenemos distintos pH, distintas temperaturas, distinta salinidad, distinta conductividad. Entonces, todo tiene que ver con todo. Es muy amplio y muy interesante, por lo menos para mí y para nosotros que estudiamos esto, cada vez te va metiendo. ¿Y qué es lo que tenemos arriba de todo a la derecha? Le metimos más tecnología todavía, donde dice, ahí donde está el puntero, 28 tratamientos, es el mismo cuadrante que está a la izquierda. Y el que dice 7 tratamientos, es el mismo que está marcando el puntero. Pero ¿con qué lo hicimos? Con el avioncito que está arriba del gráfico. Ese avioncito tiene una cámara multiespectral. Eso se programa con una computadora y vuela solo, despega y aterriza solo. En cuestión de un minuto te vuela un lote de 32 hectáreas y te saca 950 fotos. Nosotros tenemos 950 fotos. Si ustedes nos piden que nosotros evaluemos esto ahora, está en proceso de evaluación. ¿Y qué evaluamos? Pseudomonas, Azospirillum, micorrizas, distintas cepas de tricoderma, distintos microorganismos, ácido húmico, ácido fúlico, fungicidas. Hay un montón de cosas que le metimos. ¿Qué hicimos? Le pusimos tecnología. ¿Y cuál fue la última tecnología que le sumamos? En esa foto chiquita, porque si no, no iban a entrar todos. ¿Qué vemos en la del medio? Márcame, Ale, esa. Ese es un penetrómetro electrónico. ¿Qué me marca? Yo voy a hacer fuerza en el suelo y el suelo me va a tirar una resistencia hacia arriba. Esa resistencia me va a tirar un número, eso va a un software y me dice la compactación que yo tengo ahí. Entonces, en cada uno de los distintos colores, verde, amarillo, claro, fuimos haciendo la compactación acompañado del análisis de suelo. O sea que más tecnología que eso, ya los ensayos se te van achicando los errores. O los distintos rendimientos, che, ingeniero me dio acá, se va dando por distintas cosas. Lo que está marcando ahí con el puntero Ale es el cilindro con el que se utiliza para medir densidad de suelo e infiltración. Y después a la derecha utilizamos el barreno, que no se ve bien en la foto, pero
Si lo vemos de arriba hacia abajo, se va decolorando y es porque suele estar más arcilloso, no seco, sino que se va viendo arcilloso. En fin, resumiendo, es lo que se viene y ya lo tenemos encima y ya existe la agricultura 4.1 y nosotros el año pasado estábamos en la agricultura 4.0. Sí, un poco para agregar y un poco, no sé si yo justo salí unos segundos, digamos que este ensayo se llevó a cabo, ¿cómo hicimos? Empezamos a ver las empresas más importantes, las que más auge tenían, llamamos por teléfono y le decimos, bueno, ¿qué productos tienen de referencia para que lo probemos? Y así fuimos llamando. Todas las empresas respondieron muy bien, eso es algo que quiero remarcar, la predisposición de las empresas siempre para trabajar con nosotros. Empresas como la empresa Hyterra de Dirigi, que nos brindó el software para hacer estos ensayos. Entonces, hay una interrelación y cada uno sabe mucho de su tema, entonces nos juntamos y explotamos la información de los ensayos. Y nosotros creemos que la forma de evaluar estas cosas a campo es tener en cuenta todo esto, porque, digamos, el microorganismo, ver qué requiere, qué tipo de microorganismo. También se prueban los famosos consorcios microbianos, en qué tipo de suelo, de acuerdo al análisis de croma, de acuerdo o sea, es tan amplio esto, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de protocolizar todo esto, cosa de decir, bueno, si vas a usar tal microorganismo con este análisis, con esta forma, con es algo que se viene, algo que estamos metiéndole mucha fuerza desde el equipo de trabajo y la verdad que están saliendo resultados muy buenos. Miren la tabla esa de los distintos resultados, de los distintos tratamientos. Y acá hay muy poco error de campo, porque con los testigos pareados, con la compactación, con todo lo que se midió, esto está en proceso, pero prometemos presentarlo muy bien en los próximos cursos o charlas. Por último, Ignacio, esto es simplemente para mostrarles qué es lo que se habla a nivel global de evolución del mercado de biofertilizantes. Si el mercado avanza, quiere decir que los productores lo implementan, y si los productores lo implementan, quiere decir que tienen resultados positivos. Cuando se empezó a utilizar bradyrhizobio como fijador de nitrógeno, hace más de 30, 40 años, hasta el día de hoy se sigue inoculando con bradyrhizobio. Yo creo que se tendría que lograr no solo inocular todos los años con Brady, sino con muchos otros microorganismos que mejoren, y está recontra comprobado. Y yo pongo la firma de que si uno elige bien la cepa, elige bien el resultado va a estar a la vista en cuanto a rendimiento y demás. Pueden ver que entre el 2002 y el 2022, falta poco para el 2022, se aumenta 4 veces el volumen de comercialización en millones de dólares para los biofertilizantes. Esto a nivel global, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor Estados Unidos va a tener una cifra. Nosotros en Argentina, que todavía no la tomamos, esta tecnología no la adoptamos, y obviamente que la evolución va a ser un poquito más gradual, pero a lo que quiero llegar es que la evolución de esto está. Y esto es de biopesticidas. Yo cuando empecé a hablar de las primeras diapositivas, hablaba de biofertilizante y de biocontroles. Bueno, esta fuente cita, como yo les comenté hace un principio, biofertilizantes y biopesticidas. Y fíjense que la de biopesticidas, en una evolución al 2025, también muestra que aumenta 4 veces el volumen de comercialización de biopesticidas. Y acá pueden ver una discriminación en donde acá tienen microbios o microorganismos, acá tienen macroorganismos, todo lo que no son hongos, bacterias y nematodos, y acá bioquímicos, productos bioquímicos, o sea, metabolitos, todo determinado de la parte de subproductos de estos microorganismos. Y lo que es muy alentador, que los microorganismos son uno de los que
mayor despliegue tienen o unos que mayor tendencia a aumentar en los mercados hay. Y también, como pueden ver, los macroorganismos, todo lo que son depredadores, todo lo que son benéficos, también tiende a incrementarse a esa misma tendencia. Como para mostrar que esto tiene un resultado o una perspectiva alentadora. Por último, cerrar con esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense a dónde está medidas de aplicar biocontroladores en lo que es una pirámide. Es prácticamente lo último que nosotros tenemos que hacer, poner un biocontrolador en el suelo. En toda esta charla le estuvimos hablando de que es muy bueno incluir bioinsumos en el suelo. Pero si yo soy consciente y elijo bien la variedad, soy consciente del clima, de que esta variedad esté adaptada a este clima, soy consciente de que lo que es poda en frutales o laboreos o rotaciones o regular el riego o mejorar la fertilización, por ejemplo, cambiar de usar tanto fertilizante a base de sales, que eso ya tendría que estar en un museo a mi forma de ver y la de Nacho también y de muchos más, por cambiar con sistemas de fertilizaciones a base de ácidos húmicos o fertilizantes foliares o fertilizantes que no me generen esa tremenda conductividad eléctrica en el suelo, que eso afecta gradualmente a las napas, afecta a que hay un estrés por parte de la planta a tomar eso, hay una pérdida tremenda de vida de microorganismos por ese tipo de fertilizante. Entonces, si yo soy capaz de encontrar medidas preventivas o medidas de manejo, que si veo que si se me va de las manos, bueno, voy a ver los umbrales, a hacer un diagnóstico precoz. Si yo veo que está empezando y hago eliminación y a su vez hago controles físicos, y al último vamos a llegar a lo que es con los biocontroladores, y por último aplico los fitosanitarios, que son muy necesarios, pero no aplicarlos a calendario. Nosotros cuando aplicamos fitosanitarios o biocontroladores que no son nativos, que no están adaptados o que no son de ese mismo suelo, de esa misma zona, ¿qué estamos haciendo? Romper equilibrios acá. ¿Por qué se creen que se aplica insecticida todos los años para control del lepidóptero en soja o en otros microorganismos? Porque esto mata, pero sigue haciendo, crea irrupciones en lo que es los sistemas. Entonces, mientras yo o el grupo de trabajo o los profesionales empiecen a tener una mirada más holística sobre esta parte, cada vez vamos a depender menos de esto. Hay muchas discusiones que me dicen, pero vos me estás diciendo que deje de aplicar productos químicos, que deje de aplicar productos biológicos y voy a seguir dependiendo siempre de las industrias. Sí, por supuesto, porque vos no podés como productor producir bioinsumos, producir productos químicos, a su vez saber producir la semilla, producir tu variedad. No, tiene que haber un especialista para cada situación. Pero si vos haces medidas que te permiten mejorar esa situación en el lote, cada vez vas a usar menos estas herramientas. Entonces, un poco es cerrar con esto de que esto es un todo. La visión tiene que ser holística, no enfocarse solo en lo vivo, sino tampoco en lo físico, tampoco en lo químico, sino ver un suelo como un sistema vivo con interrelaciones físicas, químicas y todo lo demás. Bueno, llegamos al final de la charla. Agradecer por el tiempo que llevamos, que me imagino que deben estar bastante agotados. Ponemos como foto final la inauguración del Centro de Transferencia y Bioinsumos, que esto a nosotros nos llevó mucho tiempo poder crearlo, convenios con empresas, como por ejemplo la empresa FACIT, que en una transferencia de tecnología que le hicimos nosotros, nos ayudó a formar mucho este laboratorio con las aparatologías, la universidad, el decano, el rector de la universidad que constantemente nos apoya, y esto es una parte del gran equipo de trabajo que nosotros tenemos que día a día se suma, y acá tenemos al próximo ingeniero agrónomo que está ahí en brazo de la Clarita, que lo vamos a hacer meter en el centro, y bueno, mientras más gente sumamos a este centro de transferencia, ya sean productores, alumnos,
profesionales, para nosotros no tenemos límite en admitir y formar equipo de trabajo, que para nosotros es la forma de seguir avanzando con esto. Ahí están nuestros correos para que nos escriban y bueno, esto es simplemente abrir la puerta para invitarlos a jugar con todo esto. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Ignacio. Vamos a ir cerrando en esta capacitación. Gracias realmente por hacer este aporte, por compartirnos su conocimiento, su experiencia, muy interesante la verdad. Y bueno, también muchas gracias a la gente que ha participado por sumarse. Nos quedaron un montón de preguntas, así que bueno, con esas preguntas y esos aportes también nos ayudan a construir, a seguir construyendo este espacio del ciclo de agroconferencias. Y bueno, y por último, invitarlos a la próxima agroconferencia que va a ser el jueves de la semana que viene, el jueves 25 de junio a las 18:30 horas, sobre turismo rural. Ahí vamos a ponerle placa. Y bueno, decirles que en nuestra página web, que es agroglobalcampus.com, en la pestaña del ciclo de agroconferencias, ahí lo puse en el chat, van a poder encontrar toda la información del ciclo y también, bueno, si se quieren inscribir, el formulario de inscripción para la próxima charla y para las próximas, y lo que sería el registro de las charlas previas, y a partir de mañana ya va a estar cargada la grabación de esta charla por si la quieren volver a ver. Así que, bueno, por último, de nuevo agradecerles a Alejandro y a Ignacio por sumarse a este espacio y, bueno, los esperamos en la próxima, el jueves que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a su disposición para próximas charlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes. Y decir que disculpen, estoy leyendo las preguntas hasta de Ecuador. Hay una pregunta de Ecuador, pero bueno, no llegamos con el tiempo y escríbanos. Exactamente. Todas las preguntas que no pudimos contestar por cuestiones de tiempo, escríbanos. Sean pacientes y las vamos a contestar. Y bueno, desde Ecuador, gracias por escucharnos y bueno, a su orden, a su servicio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos y los esperamos en la próxima.